Pues nada, mi nombre es Pablo Ortiz, yo llevo 7 años y medio con el tema, cada vez mejor, la verdad. Y bueno, vamos a empezar. Con FX Street llevo ya una serie de años colaborando y bueno, pues muy contento con la colaboración con FX Street. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes en el trading, que es un tema numérico y por ello no tiene tiene precisamente mayor importancia. Y es realmente entender bien qué es el drawdown. Nosotros tenemos un sistema de 4 redes, esta la llevamos la red número 3. Hay un vídeo en FX Street que explica las 4 redes de hace un par de años. No voy a entrar cuál es cada una de ellas. La red 1 la vimos en detalle ayer y la red 5, que es una nueva red que hemos creado, la veremos el próximo webinario creo que es el lunes que viene. ¿Vale? Con lo cual tendréis una aproximación mucho más detallada al riesgo. El riesgo es lo más importante que cualquier trader pueda hacer o aprender. Y es una cosa que está totalmente desatendida. Y lo que os voy a explicar hoy, espero que lo llevéis al pie de la letra, porque si lo lleváis de forma aproximada, malo, no os va a ayudar mucho. Vamos a definir en primer lugar qué es exactamente el Maximal Drawdown. Hay diferentes definiciones, diferentes formas de entenderlo, y vamos a daros una definición muy clara que usamos nosotros. Luego vamos a ver por qué es tan importante el drawdown respecto a su recuperación y cuál es el componente exponencial de la recuperación del drawdown. Y luego vamos a poner esto en relación con otra red que usamos nosotros que llamamos, que es la red 2, que es el riesgo por racha negativa, ¿vale? Bien, el Maximal Drawdown se puede definir de muchas maneras. Os voy a dar aquí 6 ideas y la combinación de todas estas 6, con lo cual imaginaros si puede haber aproximaciones a lo que es el Maximal Drawdown. En primer lugar, lo puedo definir sobre la curva de capital. La curva de capital o curva de balance es al cierre de operaciones. Es decir, no es lo mismo mientras las operaciones están abiertas, la curva que se genera se llama curva de equity, de las operaciones abiertas, y de las operaciones cerradas se llama curva de balance. El MetaTrader la pintan en azul la curva de balance o curva de capital y en verde la curva de equity. Si operas sistemas Asterix, que lo expliqué ayer lo que es, ambas están muy cercanas, con lo cual son prácticamente lo mismo. ¿Vale? Puede que un trade flote hasta un 1% en tu contra, hasta un 2% incluso, pero no más. ¿Vale? Por lo tanto, están muy cercanas ambas curvas. Pero si no operas sistemas Asterix o operas más de uno, puede ocurrir que la curva de equity y la curva de capital sean distantes entre sí. La diferencia entre ambas, nosotros la llamamos flotante, ¿vale? Que puede ser un flotante positivo, puedes tener un equity positivo antes del cierre o puedes tener un flotante negativo antes del cierre, ¿vale? Podemos definir el Maximal Drawdown como la peor en cada momento de ambas. Es decir, si el equity está flotando en negativo, cogeremos esa para medir el drawdown, y si en ese momento el equity está flotando en positivo, cogeremos la curva de balance, ¿vale? Una opción más. Otra opción, que es la que usa MetaTrader, es en el pozo de la curva de capital, que ahora veremos cómo lo definimos, cogemos, además de eso, todas las operaciones que han flotado en ese momento en negativo, ¿vale? Por lo tanto, esta es la definición que usa MetaTrader, pero la usa en valor relativo, ahora lo veremos, y esa parte ya no nos gusta a nosotros. ¿Vale? Una vez que tenemos claras estas 3 opciones, tenemos que decidir también si frente a qué referimos el drawdown, contra qué lo comparamos, ¿vale? Lo podemos comparar contra el capital del momento, que yo llamo actual balance, balance del momento de la cuenta, el balance que tenemos acumulado, si ha ido bien y en contra si ha ido mal. Podemos referirlo al capital inicial, el capital en inicio de trading, el capital de inicio, ¿vale? Que yo llamo initial balance, y podemos referirlo al peor de los dos en cada momento, ¿vale? Es decir, que si hemos empezado con 10.000 y ahora vamos perdiendo 3.000 y tenemos de capital del momento 7.000, cogeremos 7.000 como referencia. Si hemos empezado en 10.000 y vamos ganando ya 2.000, cogeremos 10.000 como referencia. El peor de los dos, ¿vale? Con lo cual tenemos estas 3 opciones, ¿vale? Y fijaros entre las combinaciones de los 3 de abajo y las combinaciones de los 3 de arriba, cuántas posibles definiciones de drawdown podemos tener. Se me ocurren unas cuantas más, pero no quiero complicar demasiado la charla, ¿vale? Preguntas hasta este punto. ¿Está claro? Hay gente aquí nueva. O sea, es muy importante que entendáis las diferencias entre
cómo definimos el drawdown. ¿De acuerdo? Vale. Esta es la definición de MetaTrader. He hecho un dibujo así muy somero. Empiezo con 10.000, 10K. La curva de cierre es azul. Y en este pozo de la curva de balance, no sé si se ve bien el mouse, pues ocurre que tengo adicionalmente 1 o 2 operaciones en contra que flotan en mi contra. MetaTrader me diría desde este punto a este punto verde el drawdown. ¿Vale? Lo que pasa es que lo referenciaría a este capital. Mientras que nosotros esta medida de aquí abajo al verde, la referenciaríamos a este capital. Y cambia mucho la película. Si estamos aquí en 15.000, si por ejemplo tenemos 1.500, esta medida es 1.500 euros, por ejemplo. Empezó la cuenta con 10.000 euros. Pues 1.500 euros respecto a 15.000 es un 10%. Pero 1.500 euros respecto a 10.000 es un 15%. Y es como de la noche al día la diferencia, de un 10 a un 15, ahora lo veremos. ¿Vale? Entonces, mucho cuidado porque MetaTrader hace esta definición, es decir, el punto más bajo de tal más las que floten en contra, pero lo refiere a este punto. ¿Vale? Bien. Entonces, tengo que ser muy preciso cuando hablamos de maximal drawdown. Si estamos hablando de lo mismo, si alguien te dice, ¿cuál es tu maximal drawdown? Un 22, un 15, un 8%. Lo próximo que tienes que preguntar es cómo lo calculas, para ver si tenemos la misma definición. Porque lo que uno entiende por drawdown no es lo que el otro entiende por drawdown. ¿Vale? Y es muy, muy diferente el resultado. Nosotros usamos la siguiente definición. En nuestro método de trabajo, nosotros tenemos un método cerrado de trabajo de la A a la Z, de cómo trabajar con robots. Es un curso de 6 días más 6 meses de tutorial online, de seguimiento para hacer tu portafolio, ¿no? Y bueno, ya lo ha hecho bastante gente y no solo en España. En España, en Italia, en Inglaterra, ahora vamos a empezar a dar cursos en Alemania también. Entonces, es un método que te enseña desde cómo conseguir los sistemas o cómo hacer los sistemas, cómo combinarlos. Y dentro de esta combinación está precisamente las medidas del drawdown. Es una de las partes centrales del método. Lo que os estoy dando aquí es una pincelada del método completo. ¿Vale? Entonces, nuestra definición es la peor de las dos curvas entre el equity y el capital contra la peor de las dos cifras en porcentaje absoluto. ¿Vale? O sea que cogemos, si hemos tenido un sistema, por ejemplo, una rejilla que tiene flotantes grandes de $2.500, por ejemplo, cogeremos esos flotantes. Aunque en el cierre solo pierde un 10%, digamos $1.000, estoy hablando sobre $10.000, ¿vale? Realmente cogeremos el flotante, si es una rejilla. ¿Vale? Si hay sonido para los demás, por lo visto Fernando tiene problemas con sonido. Vale, pues no sé si Vicky le puedes ayudar porque es un problema particular de Fernando. Vale, entonces quiero que tengáis muy claro que vamos a coger lo peor en ambos casos, lo peor entre el equity y el capital contra lo peor del balance actual y el balance inicial. Es muy estricta la definición. Y ahora vamos a ver por qué hacemos esto. Tomamos una definición tan estricta porque nos ponemos el peor de los supuestos. Vamos a suponer que tenemos la mala pata de que el drawdown empiece hoy. Es bueno, pero es muy improbable. Si el backtest es de 7 años, ¿por qué va a empezar justo hoy que empiezo con el sistema de trading en real el drawdown? Porque sí, porque ocurre. Es mejor que calcules las cosas en el peor de los supuestos que pongas a la peor situación posible. Y ahora veremos que un 1% de caída en el drawdown, dependiendo de dónde estás en el drawdown, no es igual a un 1% de caída. No es equidistante, ¿vale? No se calcula de la misma manera. Entonces, como siempre el maximal drawdown en real, cuando operas, es peor al histórico, esto lo entendéis. Yo cojo un backtest y me dice, mira, según mi definición que os he dado, que es la peor entre equity y curva de capital, dividido entre la peor de las dos cifras, la más baja, entre balance actual y balance inicial, ¿vale? Eso me da un porcentaje, ¿vale? Y me dice, pues por ejemplo, un 15%. Bueno, pues a futuro el drawdown va a ser siempre peor que un 15%. ¿Vale? Es cuestión de esperar. ¿Vale? Pero siempre va a haber un drawdown superior al 15%. Que en histórico el mayor haya sido un 15%, evidentemente salvo que lo apague el sistema previamente. Que eso es otra película y otro discurso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué usamos esta definición? Porque nos vamos a cubrir de las peores eventualidades, por lo menos sobre el histórico. ¿Vale?
Y de hecho, en nuestro método de trading consideramos que otras definiciones, como coger el valor relativo, realmente es un autoengaño. O sea, decir, es que ya había acumulado el 100% de la cuenta y ahora pierdo, empecé con 10.000, llega a 20.000 y ahora pierdo 1.000. Decir que 1.000 es un 5% es mentirse. Realmente es un 10%. Porque podría haberte ocurrido que empezaras justo ese día. ¿De acuerdo? Entonces vamos a coger esta definición que es muy, muy estricta y ya que la tenemos, vamos a irnos a los reportes de MetaTrader y ver realmente cómo se come esto. Aquí veis, por ejemplo, que hay una cuenta que empieza en 10.000, ¿vale? No sé si tengo aquí el... Voy a coger el lápiz. La cuenta empieza en 10... ¡Voilà! A ver si lo puedo poner un poquito más... Es que como no estoy en mi máquina, bueno, pues es lo que hay. Y este es el drawdown, ¿vale? Se ve aquí, el maximal drawdown. Pone 911. Sin embargo, MetaTrader dice que es un 3%. Mentira. Claro, ¿dónde ha sido este maximal drawdown? Igual ha sido aquí, cuando ya la cuenta se ha más que triplicado prácticamente, porque hace un 295%. Claro, 900 sobre 30.000 es un 3%, pero la realidad es que estos 900, si yo empezara a operar aquí, serían un 9%. ¿Ves por dónde voy? Voy a coger siempre la peor de los dos. Como esta cuenta gana, pues la peor es 10.000, no el capital acumulado que tengo aquí, que se ve aquí, que sean 39 o tal. El drawdown apenas se aprecia aquí, pero está aquí, el valle. Entonces es muy, muy importante que sepamos leer los backtests de esta manera. Voy a poner otro ejemplo. Voy a ver si consigo el lápiz, ponerlo un poquito más finito, ¿vale? Y el color este vamos a cambiarlo, ¿vale? Bien, vamos a la siguiente slide. Vale, aquí tenemos, si os fijáis bien, no sé si lo veis bien, se ve bien, ¿no? 1.347 pone, y pone que es no lo veo muy bien yo, un 6,94% creo que pone. Vale, lo voy a poner aquí, creo que ahora sí vaya, pues sigue igual de gordo el lápiz, ¿vale? Ahora sí. Bueno, me está haciendo cosas raras, pero bueno, este es el drawdown, ¿lo veis? Y sin embargo es un 13%, ¿vale? Quiero que os quede claro porque estoy referenciando esto a esto, al capital inicial, a la peor de las dos cifras. Si estuviera en un valle y hubiera perdido 1.000, ¿vale? Suponiendo que fuera un sistema perdedor, lo referenciaría al capital del momento, ¿vale? En este caso, como la peor de las dos cifras es el capital inicial, lo voy a referir al capital inicial, es un 13,47% para ser exactos. Cambia mucho la película de perder un 6 a perder un 13. De hecho, se puede engañar mucho con esto. Hay gestores que tienen una habilidad tremenda en engañar dando cifras de drawdown o calculándose de forma incorrecta. Entonces, mucho cuidado con esto, porque con lo que vamos a ver ahora, que es el siguiente tema de la charla de hoy, cambia completamente la película. No es lo mismo perder un 7 que perder un 15. ¿Vale? Entonces, siempre la definición más difícil de ambas. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a estudiar o vamos a analizar lo que es la recuperación del drawdown. Una cosa es caer y otra cosa es salir del pozo, ¿vale? Y no tienen los mismos valores. Cuando, digamos, pues si tengo la posibilidad de cambiar el lápiz un poquito, es que no me lo sé aquí al grosor. A ver si lo puedo poner aquí, arrow pointer. Bueno, es que me hace unas líneas muy gordas. Pero bueno, aquí veis, el ratón lo veis, ¿vale? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, una caída del 5%, ¿lo veis? Pero para recuperarme del 5% necesito un 5,26%. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tuviera 100 y perdiera 5, me quedarían 95. Si divido 5, que es lo que necesito para recuperarme, entre 95, ¿vale? Es un 5,26%. Cuando pierdo un 10, necesito un 11,11 para recuperarme. Cuando pierdo un 25, necesito un 33,33% para recuperarme. Cuando pierdo un 50, necesito un 100% para recuperarme. ¿Vale? Entonces, esto realmente es una función exponencial. Voy a ir a la siguiente diapo y luego voy a volver a esta. Y vais a daros cuenta que realmente lo que es la caída es lineal, ¿lo veis? Es azul, es la curva azul, y la recuperación es exponencial, ¿vale?
hay un punto de no retorno. Todas las funciones exponenciales tienen lo que se llama un tipping point, un punto de no retorno, y ahora veremos dónde está. Está en el 22,5%. ¿Vale? Y ese punto de no retorno en una cesta global podría estar en un 30%. Pero evidentemente aquí en el 22,5 se ve cómo se empiezan a separar de forma sustancial y ahora lo vamos a calcular. ¿Vale? Entonces, está claro que la recuperación no cuesta lo mismo. Esto lo veremos en la próxima ponencia el lunes que viene en FX Street. ¿Cuánto me cuesta recuperarme del pozo? ¿Vale? Lo hablaremos en la próxima ponencia. Está aquí en una tabla. Lo explicaré la próxima semana. Esta parte de la tabla no la voy a explicar hoy. ¿Vale? Entonces, está claro que según va avanzando la caída, la recuperación, la diferencia, la veis aquí, es cada vez mayor y es exponencial. ¿Vale? El porcentaje de recuperación es este, y si resto este de este, que sería la diferencia entre ambas curvas, como si fuera un MACD prácticamente, entre las dos líneas, pues sería cada vez mayor, un crecimiento enorme y no hay forma de ir marcha atrás. Cuando pierdes un 80%, necesitas un 400% y con el mismo lotaje no lo vas a hacer y no hay forma de volver para atrás. Ahora lo que sí que quiero que entendáis es que esto tiene puntos de caída, que no es lo mismo perder un 5 que perder un 10, y que no es lo mismo perder un 10 que perder un 15, y no es lo mismo perder un 15 que perder un 20. Nosotros lo tenemos en nuestro método, lo trabajamos de esta manera. Cada 1% no es igual al 1% de recuperación, porque cuanto más profundo estás en el pozo, más difícil es recuperarte. O sea que la dificultad o la probabilidad de salir del pozo, no sé si os acordáis de los dibujos, qué pena que no he encontrado la foto, ayer puse la de Obélix, la del coyote, no sé si os acordáis cuando Correcaminos le hace la trampa al coyote, ¿no? Y cae el coyote en ese pozo que hace ¡pum! ¿No? Y está el coyote cayendo en el pozo y la luz cada vez se hace más pequeñita, hasta que se pone todo oscuro. Bueno, pues ese punto donde no veis luz ya en el pozo, ese es el porcentaje de no retorno, el punto de no retorno, perdón, el tipping point del drawdown. Y ahora veremos que es un 22,5%. ¿Vale? ¿Por qué es un 22,5%? Pues muy sencillo. Lo vamos a ver en concreto en el próximo día, pero básicamente en este punto, en un sistema muy, muy bueno, necesitaría 32 operaciones más para recuperarme de lo que me cuesta caer. Es ya un punto bastante difícil. Aquí en esta franja gris entre el 20 y el 25 está lo razonable para poder recuperarme. Me cuesta mucho más. En un 20% necesito un 5% más para subir, pero decís, bueno, es que un 5% en 25 es poco. No, no se pone en relación a esto, sino que es un 5% absoluto lo que necesito ir para arriba. ¿Vale? Y esto muchos de vosotros no lo tenéis en cuenta, sobre todo los manuales. Pecáis, pero de forma pecaminosa en esto. Nosotros los automáticos realmente jamás, yo por lo menos, o mis alumnos, jamás pasan de un 23, de un 30 en ninguno de los supuestos. ¿Vale? Entonces, el 22,5 lo vamos a tomar como el punto de no retorno. Lo veis aquí, significa un 6,53 más de recuperación, y vamos a coger un sistema de semáforos de caída, que va a ser algo como esto. Cuando perdamos un 5%, estamos en el semáforo amarillo, ¿vale? Hay que tener cuidado, no es nada grave, porque recuperarse de un 5, recordad, es recuperar un 5,26. Pero bueno, es una alerta, ¿vale? Es como, cuidado, algo va mal, ¿vale? Caer un 5, si estáis operando a trades de un 5%, de verdad no entendéis la gestión del riesgo, porque en un único trade habréis caído un 5. Si estáis operando a golpes de un 2,5%, igual, en 2 trades estáis ahí. Entonces, mucho cuidado, porque se debe operar, ya lo expliqué ayer, a golpes de un 1% o menos de media. Y lo expliqué en referencia a esto y hoy lo pongo en referencia a lo de ayer. ¿Vale? Evidentemente un 5% a golpes de un 2,5 es una locura, a golpes de un 1 es relativamente, ocurrirá con frecuencia, pero no tanto. ¿Vale? Entonces, la diferencia es un 0,26, que no es nada, es un trade más para ir para arriba que para abajo. En un sistema bueno, en un sistema tendencial, lo veremos el lunes, ¿vale? No es especialmente difícil de lograr. Sin embargo, en un 10% ya necesito un 1,11. Ya son 5 operaciones más o 6 para salir del pozo. Veis que es bastante diferente. En un 15 ya son 11 o 12 operaciones más. Veis que aquí
cada vez se multiplica por 2 el número de operaciones que necesito en un sistema muy bueno, cuidado, en un tendencial, ¿eh? Entonces, muy bueno respecto a la esperanza matemática. Lo voy a explicar en la próxima sesión esto. Entonces, quiero que os quedéis con el sistema de los semáforos y que entendáis que el 15 es muy, muy grave, ¿vale? El 10 es una alerta muy, muy importante y el 20 es muy oscuro, porque realmente estamos ya en el límite del 22,5 y si manejamos estos semáforos con seriedad y nos lo tomamos en serio, será mucho más difícil que lleguemos realmente a no profundizar tanto en ese droga, ¿vale? Vale. Esto lo voy a poner en relación a una red previa que usamos nosotros, que es la caída por racha negativa, es decir, el número consecutivo de trades que tienes. Esta racha te puede dar una señal antes de dónde cortar antes de llegar a tu máxima dólar. Esta se ve en MetaTrader en este punto, la veis aquí, ¿no? Pierde un 5% en 2 trades este sistema. Es un backtest desde el año 99 hasta hoy, hasta cuando se acabó de hacer, el año 2011. Yo es que llevo operando ya unos años y este lo tengo en real, de hecho. Y es un 5%, ¿lo veis? Porque lo refiero a los 10.000 y el drawdown es un 9. Ahora lo que tengo que poner en referencia es este 5% a este 9. ¿Lo veis? Y ver cuánto es uno del otro. Y nosotros recomendamos que no sea nunca más de 2/3. ¿Vale? O sea, que tu peor racha negativa no sea más de 2/3 de tu peor drawdown. Por ejemplo, si tu peor drawdown es un 15, no toleres una racha negativa peor de un 10, porque la racha negativa te va a alertar en caso de que ocurra de que estás cerca del drawdown y vas a cortar antes de llegar al drawdown. El truco aquí está siempre en evitar el drawdown, pero evitarlo cuando ya estás dentro es imposible. Entonces tienes que tener determinadas alertas y determinadas formas de trabajar que nosotros tenemos en nuestro curso de pago de cómo trabajar estos semáforos. Es decir, dónde tengo que parar, por qué y cómo paro y qué hago cuando llega a un 5, cuando llega a un 10, cuando llega a un 15, etc. ¿Vale? Y los trato de forma diferente. ¿Vale? La red 3, mi recomendación, cuando toques el 22,5% o el 30% en diferentes sistemas, que esa la llamamos la red 4 porque es la acumulación de diferentes sistemas, apagamos la cuenta para siempre y retiramos el capital, porque es una inversión fallida. Esto vale para todo, esto vale para un inmueble. Si tú compraste una casa en la playa que valía 150.000 euros y ahora vale 100.000, ya estás tarde, deberías haberla vendido cuando estaba el precio en mercado a unos 110.000. Si tú compras acciones de Telefónica o de Repsol o de Gamesa y valían 6 y ahora valen 4,5, estás en el límite. ¿Veis por dónde voy? Mucha gente no usa las redes de riesgo, sobre todo en bolsa, en muchas formas de operativa y luego les va como les va. En la red 2, cuando llegas a la racha, a la peor racha, que ya digo que el límite, como el máximo es un 23%, en el drawdown, pues 2/3 de un 23%, ¿cuánto es? Es un 15%, ¿vale? 8 por 3, 24, ¿vale? Entonces, en un 15%, 8 por 2, 16 y 8 por 3, 24, ¿vale? Más o menos 7,5 por 3 me da 22, ¿vale? 22,5, no, más o menos no, me da exacto. Entonces, un 15% es lo peor que podría tolerar una racha si llegara a llegar al 15%, que sería muy grave, suponiendo que mi drawdown estaba en el 23 o en el 22,5, tendría que cortar la operativa entre 2 y 5 semanas por una sencilla razón, porque si consecutivamente mi sistema de trading me ha llevado a un pozo tan profundo, lo más seguro es que el mercado actual no sea favorable a mi sistema de trading y lo que tengo que hacer es cortar esa racha dejando de operar. Salvo una vez que fue en agosto de 2011, donde me conecté antes de tiempo, lo dejé 3 semanas apagado. No sé si os acordáis de que en agosto de 2011 el DAX estaba cayendo en picado. Esto afectó a cómo funcionaban los sistemas en Forex y lo enchufé a las 3 semanas y me anticipé y seguía perdiendo. Por lo general funciona bien la regla de las 2 a las 5 semanas, ¿vale? Dejáis de operar y no pasa nada. Ahora, si llegáis a un 23%, tenéis que dejar la cuenta por completo, ¿vale? Y esto tenéis que llevarlo al pie de la letra. Esto no es quizás sí o a veces hoy no, porque cuando estás en un 22,5% es casi seguro que ya no te recuperes, ¿vale? Cuando estás en un 22,5, 25%, la recuperación es tan brutal, necesitas tantos trades adicionales
para salir, que lo más seguro es que lotes mucho más y entonces lo casi seguro es que sigas cayendo a mayor velocidad aún en el pozo, como cae el coyote en el pozo del correcaminos, ¿vale? Ahora sí, preguntas. He ido rapidísimo hoy también. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Lo tenéis todo clarísimo o qué? Vale. Pues entonces, aplicadlo, ¿vale? Es muy, muy importante que de todo lo que es la gestión del riesgo, todas las redes son importantes, pero esta es la más importante de todas, ¿vale? La red 3, la red del riesgo por maximal drawdown, es fundamental porque la probabilidad de que no salgas nunca es cada vez mayor. Es un tema de probabilidades. Está claro que en el pozo la recuperación es muchísimo más cara y muchísimo más difícil. Además, es de ilógica pensar que el sistema que te ha hundido en el pozo va a ser el que te va a recuperar. ¿Vale? El drawdown, Joel, lo he explicado al principio. No es lo mismo que el porcentaje de pérdida de tu cuenta, porque, Joel, ¿cómo lo calculas? Entonces te pido, por favor, que revises el vídeo de nuevo, porque tienes que tomar definiciones muy precisas. O sea, porcentaje, ¿cómo lo mido? ¿Sobre la curva de capital o la curva de equity? La peor de las dos. En el pozo de la curva, visiona de nuevo el vídeo, no sé si es que has llegado tarde, pero es muy, muy importante. ¿Vale? ¿Cómo calcula ese porcentaje? MetaTrader te lo da también en real, pero no me gusta cómo lo calcula. Yo cogería el valor absoluto contra el peor de los dos valores y lo dividiría de nuevo y sacaría el porcentaje de nuevo. MetaTrader te da el valor relativo a tu capital del momento. ¿Vale? Tanto en real como en backtest. ¿Vale? A mí no me sirve esa definición, por las razones que he explicado. ¿Vale? Entonces, sí es el porcentaje de pérdida de tu cuenta, peor de todos los porcentajes de pérdida de tu cuenta, porque puedes tener más de un valle. ¿Vale? Daros cuenta que estamos hablando del maximal drawdown, pero que en el fondo hay más de un... A ver si puedo cargar esto un segundín. Un segundo porque tengo que volver a recuperar la pantalla completa. A ver, a ver, a ver. Un segundito. ¿Dónde está esto? A ver. Vale. Voy a cargar aquí un backtest y quiero que veáis que siempre estamos hablando del maximal drawdown porque este es un punto también que hay que mencionar que es muy importante y es que no solo importa el maximal drawdown, sino que importa todos los demás. O sea, y es una cosa que mucha gente se olvida. Dice, vale, el peor valle es tanto, pero ¿cuántas veces tengo ese peor valle? Esto ya lo vimos ayer. ¿Cuál es la distribución de los valles? Es decir, tengo un valle muy bueno, vale, pero ahora la pregunta que también me tengo que hacer es, de ese peor valle, que en este caso es un 2,3% según nuestra definición, el siguiente es de un 2,1%, o sea que tengo muchos, ¿lo veis? Entonces es muy importante que sepa realmente, voy a poner otro backtest aquí, esto lo hacemos con nuestro software propietario y calculamos realmente los 10 peores valles, ¿vale? O sea, me interesa tanto saber cuánto es el peor como saber realmente muchos más valles que... Voy a ver si cargo aquí ahora otro backtest corriendo, ¿vale? Y ver cuántos hay, ¿veis? El peor es un 7,5, el siguiente es un 6,5. Todos estos también son importantes, ¿vale? Por lo menos los 5 primeros, hasta que llegue un número moderado. Porque un 5% es muy recuperable, un 7,5 ya no tanto. ¿Vale? Entonces, ¿cuántos valles tengo a lo largo de todo el tiempo de este peso? ¿Vale? Entonces, esto es otra cosa que tenéis también que plantearos, la distribución. Ya lo vimos el otro día, ¿vale? Y es muy importante saber cuántos de estos tengo y cómo se relacionan entre sí. ¿Más preguntas, chicos? Sí, lo usamos, el software lo usamos en el curso. Lamentablemente no está a la venta, Rafael, pero el software es, de hecho, se usa como examen final, porque una de las cosas que tiene que hacer todo alumno al final es hacer su portafolio con este software. Por ejemplo, ya he cogido el euro australiano y ahora digo, bueno, ¿cómo sería el drawdown de los dos sistemas juntos? ¿Vale? Que esto lo llamaríamos nosotros Red 4. ¿Vale? Y empezamos a sumar y agregar sistemas, y agregar drawdowns o a restar drawdowns. Porque si tenemos la buena fortuna de poner dos sistemas que se anulen entre sí, el drawdown va a ser menor de dos sistemas que de uno solo. ¿Vale? Entonces, esto lo usamos en el curso. O sea, los alumnos tenemos 12 máquinas en nuestra oficina ahora mismo y
y agregamos los sistemas, ¿no? ¿Ves? Agregados me dan un 7,5% los dos sistemas. Es decir, que no se afectan los drawdowns, ¿no? Y esto lo usamos en la formación, ¿no? Si lo quieres ver así, también es otra forma como lo representamos en nuestra formación. Es que no sé dónde ponerme el chat porque lo estoy moviendo de un sitio a otro. No sé si veis una pestaña gris. Como estoy en mi portátil, veis aquí, por ejemplo, el drawdown agregado es la línea negra, ¿la veis? En este caso es un 2%, pero había un sistema que tenía un 5,5%. En concreto el del dólar franco suizo, ¿lo veis? Cuando la línea negra está dentro de las áreas de las otras es que se anulan los sistemas. En todo este año del 2012, el drawdown de estos dos sistemas no solo no se suma, sino que se anula, que se hace menor al juntarse los dos sistemas. Y esto es con lo que trabajamos con esta herramienta en la formación. Vale, un segundito que vuelvo al PowerPoint, ¿vale? Y ahora respondo las preguntas porque no estoy viendo las preguntas. Vale, ya estoy aquí. Un segundito que me pongo el chat. Disculpad, es que había problemas de audio. Hemos hecho las pruebas hoy con FX Street y, bueno, pues estamos en el portátil. Así que está todo ya. Me pregunta aquí Pablo Gerard. Cuando apagas un sistema, pones otro en su lugar. Digo, porque si trabajas generando cestas para diversificar el riesgo, no estaría estabilizando este riesgo. No, porque ya están jugando previamente. O sea, cuando apago un sistema y pongo otro, ya han entrenado juntos estos dos. No los pongo así a voleo. Hay un método de trabajo. Pero sí apago sistemas, evidentemente. Cuando no me espero ni al drawdown, generalmente. Los apago previamente. ¿Vale? Pero para eso tienes que, lo que dicen los italianos, tener un banquillo, banquina lunga lo llaman, o sea, un banquillo largo, ¿no? O sea, tienes que tener por lo menos 22 jugadores, 11 en el terreno y 11 en el banquillo para poder hacer esta serie de cosas. Y no muchos traders tienen 22 sistemas, ¿me explico? O 8 sistemas con 24 instrumentos, ¿me explico? Para llegar a eso hay que... Por eso yo os recomiendo siempre que hagáis nuestra formación. Evidentemente, estas cosas que os cuento tienen valor, pero en la formación de pago profundizamos de una forma muchísimo más profunda para que lleguéis a entender pues esta serie de cosas que son muy importantes, como lo que pregunta Pablo, ¿no? ¿Dónde tengo que apagar? Porque si me espero el drawdown, estoy tarde. O sea, no me voy a esperar ahí un 22%. Es que ya no puedo operar. ¿Vale? Entonces, ese es un poco el tema. No entiendo tu pregunta, Rafael. Si el curso viene con el curso. Eso es un poco confusa la pregunta. Vale, sí, pero trabajamos con el software bastante. O sea, el último día, que es un domingo, porque hacemos viernes, sábado y domingo, se trabaja solo con el software haciendo portafolio de los robots que hemos trabajado en el curso. O sea, se trabajan los robots, se optimizan y luego hay que hacer el portafolio. Y luego se examina a los grupos de alumnos, se montan X grupos de alumnos, cada uno 2 personas por máquina y tenéis que hacer los portafolios de una determinada manera, considerando el drawdown fundamentalmente, pero muchas más cosas, 7 cosas en total, ¿vale? Y el drawdown es la más importante, evidentemente, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos estas definiciones como paso previo, ¿de acuerdo? Más preguntas, chicos. Esto de los semáforos, quedaros con ello también. Quedaros también que el valor es absoluto. No os fijéis en esto, no os fijéis en esto que pone drawdown relativo y yo esta línea ni la miro. Esta tampoco me importa porque es al inicio de la cuenta. A mí qué me importa si ha caído un 2,7% que empezó con 10.000 aquí. Hubo un par de trades que se fueron en contra. No me importa todo el histórico. Pues este valor absoluto no es el valor absoluto que os estoy dando yo. No me importa en el MetaTrader. Esto no lo miro. Esto miro solo este número y lo divido entre este. Es un 9,11%. ¿Vale? Este número no lo miro y este de valor relativo tampoco me interesa. No me sirve. No se requiere el software. No se requiere el software, pero el método te va a enseñar cómo combinar y cómo evitar llegar a ese drawdown, evidentemente, al poner más sistemas. Esto es como un partido de fútbol. A ver, tú tienes 11 jugadores. Yo no soy muy bueno en fútbol, pero ponte que, bueno, Messi le ha ido muy bien, pero ponte que, yo qué sé, Iker Casillas, el portero, un tendencial. Nosotros los tendenciales los llamamos porteros, ¿vale? Porque funcionan mucho como la portería en un equipo de fútbol, ¿no? Los sistemas de tendencia. Y ponte que no te para ningún gol, ¿vale? Que todos te los cuela, todos son stop loss. Pues más vale que apagues el tendencial en ese momento, ¿no? Entonces necesitas reemplazarlo, ¿vale? Sí, claro que se puede recuperar, Alberto, un 10% manejando el mismo lote. Lo que no puedes hacer nunca, de hecho no debes manejar el mismo lote.
Debes manejar un 0.9, un multiplicador de 0.9 sobre el lote. Porque si le manejas el mismo lote, estás aumentando tu riesgo un 11%, no un 10%. ¿Lo entiendes, Alberto? Si tú has caído un 10 y sigues con el mismo lote, tu riesgo ya no es un 10% más, es un 11,11% más. Con lo cual vas a agrandar el drawdown. ¿Me explico? Si tú estás trabajando con un lote y has caído un 10, tienes que trabajar con 0,9. Claro, claro que es verdad. Por eso la tabla. Esta tabla, os ruego por favor que la memoricéis, que la tengáis en casa. Es más, si nos mandáis un mail, os la mandamos de forma gratuita para que la tengáis, pero por favor, la tenéis que memorizar. O sea, a ver si la encuentro. La tabla es Dios en el trading. O sea, cuidado que caer un 10 no es recuperarse con el mismo lote. Por eso es más caro recuperarse. Me vais entendiendo ahora, ¿no? Es mucho más difícil. Según tú vas cayendo, tienes que reducir tu lotaje de forma proporcional. Si tú has caído un 10 y sigues con el mismo lote, estás aumentando tu riesgo un 11,11%. ¿Lo veis aquí? No puedes estar con el mismo lote. ¿Vale? Por eso es mucho más difícil salir de ese pozo. Un 10 es recuperable, pero no con el mismo lote. De hecho, es recuperable con otro sistema. Porque si ese te ha hundido, deja que otro que está yendo bien en la demo te saque. ¿Veis por dónde voy? Yo trabajo como los equipos de fútbol, ¿no? Oye, pues tiene mala racha Iker. Pues no pasa nada. Ponemos otro portero. Pero Iker sigue ahí en el banquillo, ¿eh? Sigue la demo. ¿Me entendéis? Y trabajamos con los semáforos, ¿vale? Para evitar caer muy, muy profundo. Más preguntitas. Si no, vamos cerrando. Voy aprovechando mientras me hacéis las preguntas. El sábado que viene estamos en el Forex Day. No os lo perdáis. Si nos mandáis un mail, os conseguimos entradas gratuitas. Creo que ya no quedan, pero bueno, si he dicho que os las consigo, hablaré con David y os las conseguiré. Y vamos a hacer la charla de cierre, que va a ser, creo que, bastante interesante la ponencia sobre lo que yo llamo la pirámide del trader, que es un poquito ver realmente los pasos que sigue todo trader, ya sea manual o automático, y cuál es la diferencia entre un método y un sistema de trading, ¿vale? Va a ser una charla de 45 minutos en Madrid, en el Colegio de Arquitectos. Si sois de fuera de Madrid, veniros porque va a haber bastantes ponencias y es bastante interesante. Es todo el día, desde las 10 hasta las 8:30 de la tarde, ¿de acuerdo? Así que mandarnos un email. Y si queréis hacer nuestra formación de pago, estáis a tiempo, quedan plazas, mandarnos un email a la atención de Olga aquí, a esta dirección. Estas son las fechas y este es el costo completo de la formación. Os vamos a dar, además, algún sistema gratuito de regalo y, evidentemente, todas las herramientas para que podáis hacer un portafolio que nunca, vamos a ver, alguna vez vais a rozar el 20%. Deciros que no sería mentiros, ¿vale? En función de cómo operéis las otras redes de riesgo. Pero por lo menos vais a tener herramientas para salir de ese drawdown con mayor facilidad, ¿de acuerdo? Incluso si hacéis trading manual, el curso os puede dar una visión bastante buena de cómo combinar sistemas diferentes, en operativa manual incluso, ¿eh? Vale. ¿Hay alguna preguntita más? Son casi 50 y pico horas de curso. Así que da para mucho. Y además, antes de venir, tenéis que visualizar los vídeos del canal en una secuencia determinada que os damos, porque están como muy caóticos los vídeos en el canal. Una vez que os matriculáis, os mandamos una guía de estudio y os hacemos un examen, ¿vale? Entonces, y el examen final, evidentemente, es crear el portafolio pues, con esta herramienta que os he enseñado para ver dónde están los drawdowns. Por ejemplo, aquí, lamentablemente, han coincidido los drawdowns. ¿Lo veis? La línea negra, un segundo, que estoy enseñando algo y no se ve. Veis aquí que, por ejemplo, lo hice así y cogí esta parte y los drawdowns coincidían, ¿lo veis? Esto es lo peor que os puede pasar en el trading, que los drawdowns se agreguen. Es gravísimo y le pasa a todo el mundo, ¿eh? Le pasa a los gestores, le pasa a todos los profesionales, ¿vale? Entonces, esto es algo que tenemos que evitar a toda costa y sobre lo que hay que trabajar muchísimo. La coincidencia de drawdown lo llamamos nosotros. Y bueno, hablaremos más del drawdown el lunes que viene. Creo que es a las 5 de la tarde, ¿vale? Y veremos otro aspecto del, no sé si es el lunes, no, es el miércoles, me están diciendo. Bueno, pues es el miércoles que viene, 17, creo, aquí en FX Street, y veremos otro aspecto del drawdown que vamos a llamar Red 5, ¿vale?
que vamos a un aspecto matemático bastante importante también, para que tengamos una mayor comprensión del drawdown y que os sirve también a los manuales como a los automáticos, ¿vale? Incluso podemos coger alguna cuenta si alguien se atreve y podemos analizar qué tan sus drawdowns, si queréis. Si no, pongo yo una cualquiera, o mía o de algún alumno, y vemos si es factible con esos cálculos que os voy a dar y si es viable recuperarnos de ese drawdown o no. Lo vamos a calcular de forma matemática con otra fórmula y creo que va a ser bastante interesante. Vale, chicos, pues nada. Entonces ya es la hora. Yo me voy despidiendo sin más preguntas. Gracias por haber venido a todos, ¿vale? Y nos vemos la semana que viene, ¿vale? Ya sabéis dónde localizarnos, ¿vale? Y nada, estamos en contacto, ¿vale? Un saludo.